Nivel de carga, 70%. Muy bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, buenas tardes. Sí se Ok, ve, doctor. muy bien. El día de ayer tuvimos una clase sobre tumores óseos, la parte inicial, y ahora tenemos el complemento. Nuevamente les pido mucha atención. Este es un tema quizás un poco árido, pero van a ir viendo el potencial que todavía se tiene en la ortopedia, en general en la ortopedia y sobre todo en la ortopedia oncológica. Hay mucho todavía por hacer y esto abre muchos caminos. Mientras se van conectando los demás, les quiero pasar un video que lo pasé con los chicos de mi grupo, porque ya quiero que vayan teniendo una visión ortopédica, ¿no? Una de las malas noticias que nos dejó la noche. Ustedes han visto este partido, fue en la Bombonera, en las eliminatorias anteriores. Pelota rápido, activo, moviéndose, tranquilo. Lo primero es que corra la pelota, Martín. Sí, lo primero era hacerse amigo de la pelota. No, quiero que vean al número 5, que es Gago. Mover la pelota rápido, que esto era clave. Tú estabas viendo el partido de afuera. Mira que mover ¿No? la Que pelota incluso rápido hace buenos pases. Miren, ahí está Gago, todavía entero. Este es un lindo pase para Rigoni, sí, muy bueno, pero está adelantado. Mínimo. Ok, pero quiero que vean aquí, ya aquí había un aparente roce entre Tapia y Gago. Algo ha pasado en ese momento con Gago, que se ha quedado tirado. Tal es así que el árbitro se acerca directamente donde Tapia. Se quejaba y cuántas veces digo a Gago. Pero vamos a ver qué pasó. Pau, ¿no? Para generar una amarilla. Y de repente se da vuelta y dice cambio. Cambio. Se escucha el rumor, de la cancha, ¿no? Mucho, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Vamos a ver. De llanto de Fernando. Miren, quiero que vean esto. Ahí esa pierna. Este jugador con la experiencia de él se da claramente cuenta. Suficiente. Se da cuenta lo que era. Se ha roto algo. ¿Pero qué se ha roto? Esto también es una mala señal. Esto también es una mala señal. Son Sale. cosas que uno empieza a pensar, y quiero que vean el examen del médico que lo ve. Hay cosas que uno descubre ahora. Miren, miren. Todo dijimos del partido. Digo, estas cosas son fuertes. Los aplausos, las tiempos. Ya, miren atentamente, por favor. Miren, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Y qué tiene roto el paciente? Gago. Él está desesperado, déjame jugar, déjame jugar. Déjame. Pero ¿qué es lo que tiene? A ver. Ustedes ya llevaron la clase de trauma de rodilla, ya tuvieron examen de ese tema. Así que esto ya lo deben saber. ¿Qué tiene el paciente? Yo estoy con pantalla completa, así que no puedo ver lo que opinen. Pero les pido que me digan. El peso Lachman, doctor. Lachman, muy bien. ¿Y qué se ha roto? ¿Qué se ha roto?
Quiero que vean nuevamente la inestabilidad. Vamos a ver si se ve. Hay cosas que uno descubre ahora. Quiero que lo vean de No, nuevo. el partido, digo, estas cosas son fuertes. Los aplausos, y escuchen el diálogo. Miren atentamente. Miren eso. ¿Qué se ha roto el jugador Gago? Ahí le prueba la estabilidad de la rodilla. El ligamento cruzado anterior. Así es, el cruzado anterior. Y aquí está desesperado, quiere volver a entrar. Le va a poner una venda que le da cierta estabilidad. Son los cruzados, el médico se da cuenta. E ingresa a la cancha nuevamente. Y vamos a ver qué pasa. Cuando él decidió entrar, yo recuerdo que le dije a mi hijo, te apuesto que en un ratito va a pedir su cambio, no va a aguantar. Hay un ligamento roto, se va produciendo mayor sangrado, artrosis, mayor presión intraarticular, dolor, y por lo tanto, la lesión porque va a tener. no, él todavía trata de jugar fuerte inclusive, pero se agarra la cara de dolor. Gago igual mostró una capacidad de recuperación. Y pasó lo que iba a pasar. Una fortaleza anímica tremenda para reponerse. Y acá le dice, me rompí. Lo que está pidiendo es cambio. Ya no aguanta el dolor. Fernando Gago. Todos ustedes vieron este partido, lo sé, pero ahora lo están viendo ya con otros ojos. Gago estuvo hace poco en el partido de despedida de Riquelme, en Argentina, donde estuvo también Messi, ¿no? Muy bien, chicos, ahora vamos a lo nuestro. Añadimos algunos minutos y vamos a lo nuestro. Bueno, nuevamente soy el doctor Cialer, soy miembro de la unidad de tumores musculoesqueléticos del Hospital Rebagliati. Mi subespecialidad es de ortopedia oncológica, así que vamos a lo nuestro de hoy. Ayer habíamos hablado de características radiológicas y tumores benignos. Entonces ahora vamos a hablar de 3 tumores malignos. Los primarios de hueso, ¿no? El osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. Doctor, disculpe, no se le escucha. A ver, gracias por avisar. Los 3 tumores que vamos a tratar hoy son el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y el condrosarcoma. Vamos a empezar por el condrosarcoma. Es el tercer tumor maligno en frecuencia, ya luego del osteosarcoma y el mieloma. Es de origen cartilaginoso. Involucra el 10% de todos los sarcomas óseos primarios. Solo el 10%. El condrosarcoma es polifacético, por decirlo de alguna manera. Puede ser central, o sea, dentro del hueso, puede ser de superficie. Es más frecuente en varones y también puede darse, generalmente se da en adultos mayores, pero si se ha desarrollado como malignización de un tumor cartilaginoso benigno, se da en pacientes más jóvenes. ¿Se acuerdan los tumores cartilaginosos benignos que hablamos ayer? Me refiero al osteocondroma, al encondroma o al condroblastoma. Ellos pueden malignizar. Cuando maligniza, se encuentra en pacientes adultos jóvenes, mientras cuando no hay un antecedente previo, generalmente el condrosarcoma se encuentra en adultos mayores. La localización, lo más frecuente es en el fémur distal, fémur proximal, húmero proximal, pero aquí tenemos otra ubicación
además de las zonas metafisiarias, tenemos huesos planos como el ilíaco, las costillas, las diáfisis, en este caso femoral. Y esta imagen la presentamos ayer. Quiero que vean cómo va comprometiendo la corteza. Se llega a ver este compromiso en la corteza, ¿verdad? Aquí también, miren, está horadando, está comiendo la corteza. Este es un condrosarcoma. El tratamiento del condrosarcoma convencional es solamente la cirugía. Aquí no interviene la radioterapia, no interviene la quimioterapia, no hay terapia hormonal, no hay terapia monoclonal, no hay nada más que la cirugía. Entonces tenemos que tomar una decisión ahí. ¿Vamos a amputar o hacemos conservación de miembros? Estos criterios los vamos a conversar en unos minutos. El segundo tumor maligno que vamos a discutir es el sarcoma de Ewing. Realmente el sarcoma de Ewing es toda una familia del tumor de Ewing, donde está incluido el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing comprende a un grupo de tumores, que en él está el sarcoma de Ewing convencional, el tumor neuroectodérmico primitivo, el sarcoma de Ewing de células grandes, es atípico. También se considera aquí el tumor de Askin, que es en costillas, el sarcoma de Ewing extraesquelético, también es raro, pero también se puede dar. El sarcoma de Ewing corresponde a la forma indiferenciada de los tumores neuroectodérmicos. Y todos tienen una característica. Hay una translocación 1122. ¿Ok? Al microscopio, a la hematoxilina eosina, se ve un acúmulo denso de células pequeñas. Vamos a mirarlas. Células pequeñas con poco citoplasma y abundante, y ven con los núcleos están en distintos estadios de diferenciación. Además, en este citoplasma hay abundante glucógeno. Eso lo hace positivo a la tinción de Paz. Estoy seguro que en algún momento en laboratorio, cuando estaban en primer, segundo año, hacían la prueba de Paz con la galleta que era deshecha, ¿no? Y esa era la tinción de Paz positivo, que esto es positivo en este tipo de células. Esto ya es una prueba de inmunistoquímica, que es estas células malignas expresan en la superficie un receptor que es el CD99. Se hace una tinción para ver si marca ese receptor en la superficie y efectivamente es evidente que esto es un sarcoma de Ewing. La localización más frecuente que hemos encontrado ha sido femoroproximal, femordistal, ilíaco, como les mencionaba, huesos planos como el ilíaco, el sacro, en costillas también, clavícula, ¿no? Entonces puede prácticamente tomar cualquier hueso. Quiero que vean, entre el cromosoma 22, no es el 1, es el 11, se forma una quimera. En este momento, por lo menos en el Perú, no se está haciendo el estudio de esta molécula, como sí se está haciendo con otras moléculas, por ejemplo, leucemia, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya estén desarrollando toda su actividad profesional, sí van a encontrar que se va a hacer el estudio en forma regular de la quimera o de la molécula EWS-FLI1. El diagnóstico diferencial del sarcoma de Ewing comprende la osteomielitis, histiocytosis de células de Langerhans, el osteosarcoma de células pequeñas. Tengamos en cuenta que, como lo hemos mencionado, el sarcoma de Ewing característicamente son células redondas y pequeñas. Por lo tanto, se puede confundir con
los cánceres que tienen una histología donde se muestren bastantes células redondas y pequeñas, como puede ser el osteosarcoma de células pequeñas, la histiocytosis de células de Langerhans, el linfoma, que son células redondas, el neuroblastoma metastásico, ¿no? Y el condrosarcoma mesenquimal, que también son células pequeñas. Se encuentra generalmente en menores de 20 años. Esto fue de un estudio que hicimos en el hospital. El pico estaba entre los 10 y los 20 años. Era más frecuente en hombres. Y esta imagen que les presenté ayer. Una reacción perióstica discontinua en capas de cebolla. Como ven, capas de cebolla. Es algo muy sugestivo. Sin embargo, si tengo un tumor que está comprometiendo la diáfisis, ¿no? Como lo puede hacer el condrosarcoma, también el sarcoma de Ewing. Pero vemos aquí un triángulo de Codman. El triángulo de Codman es muy sugestivo de sarcomas primarios de hueso. En este caso, este cáncer resultó ser un sarcoma de Ewing. Esta reacción perióstica en sol radiante, exuberante, también resultó ser un sarcoma de Ewing. Entonces, podemos tener reacción perióstica siempre discontinua, ya sea en sol radiante, ya sea con triángulo de Codman o capas de cebolla. El sarcoma de Ewing es un tumor muy agresivo. Por definición es muy agresivo. El tratamiento del sarcoma de Ewing es como el del osteosarcoma. Entonces, en unos minutos vamos a mencionar los dos. Y así como ayer les mencionaba que la vedette de los tumores óseos benignos es el tumor de células gigantes, tenemos también que la vedette de los tumores óseos malignos es el osteosarcoma. Se trata de un tumor maligno de origen mesenquimal y que forma hueso u osteoide por las células neoplásicas. Presenta distintos grados de potencial maligno. Involucra el 20% de todos los tumores óseos malignos primarios. Y es la enfermedad maligna ósea más frecuente en niños y adolescentes. ¿Ok? Más frecuente en niños y adolescentes. Entonces, esta es una enfermedad que le debemos tener miedo. Todo esto rosado que se ve es hueso, es osteoide. Es osteoide formado por las células neoplásicas. Quiero que vean estos núcleos. Estos. Los núcleos están en distintos estadios de acá, de distintos estadios de diferenciación, ¿no? Hay células fusiformes y vemos todo el osteoide que se forma, todo esto rosado. Una revisión del Instituto Rizzoli, el osteosarcoma es el más frecuente. Miren, el osteosarcoma se encuentra con más frecuencia entre los 5 a 30 años. Más frecuente aún en esa edad de 10 a 20. De 10 a 20, ¿por qué? Porque aparentemente tiene relación con el pico de crecimiento del paciente. Pero hay un segundo pico que es en mayores de 60 años. El pico más elevado de pacientes está entre 10 a 20, pero un segundo pico no tan elevado en mayores de 60. Hay una ligera predilección por varones, de 3 a 2. Hay una incidencia aproximada de 5.6 casos por millón de habitantes. En nuestro medio, aproximadamente, si unimos los pacientes nuevos que tiene el INEM con el Rebagliati, al año estamos llegando aproximadamente entre 65 a 80 casos nuevos por año.
No hay predilección por razas. La mayoría de casos son idiopáticos, o sea, o primarios, que no tienen una causa. Pero también existen los osteosarcomas secundarios. ¿Secundario a qué? Secundario a la enfermedad de Payet. La displasia fibrosa puede convertirse en osteosarcoma. Osteosarcoma inducido por radiación. Por ejemplo, un cáncer de cuello uterino que es tratado con radioterapia. Puede desarrollarse años después un osteosarcoma en el pubis. Los infartos óseos también pueden degenerar en osteosarcoma. Entonces, tenemos varias posibilidades. Y el osteosarcoma tiene varias formas de presentación también. Puede ser incluso multicéntrico, ¿no? Forma metacrónica, o sea, varios los encuentras en el mismo momento, o sincrónico, que se van presentando en distintos momentos. El convencional, que tiene distintos tipos: osteoblástico, epitelioide, condroblástico, fibroblástico. El telangiectásico es una variedad muy agresiva, pero también, por lo que es muy agresiva, responde muy bien a la quimioterapia. Y así tenemos varios tipos, ¿no? En la corteza también se puede desarrollar, y ahí tenemos dos que son distintos, muy distintos: el parostal y el perióstico. El parostal se considera un osteosarcoma poco agresivo, mientras que el perióstico se considera muy agresivo. La localización. ¿Cuál es la zona de mayor crecimiento del cuerpo en el niño o el adolescente? Va a ser alrededor de la rodilla. Entonces, esta es la zona donde se va a encontrar el mayor número de casos de osteosarcoma, alrededor de la rodilla. Además de esto, el húmero proximal también se encuentra en el radio distal y el peroné proximal. Esas son las zonas más frecuentes. Lo vimos ayer. Estadio 1, bajo grado, aobesis intra o extracompartimental. Grado 2, alto grado. Y grado 3, cualquier grado, pero que tiene metástasis. El sarcoma de Ewing, por ejemplo, como les dije, por definición es un cáncer de alto grado. Entonces no puede existir el estadio 1 de sarcoma de Ewing, porque el sarcoma de Ewing es de alto grado, no es de bajo grado. Los síntomas del osteosarcoma son tumor, dolor, puede haber calor, circulación colateral, impotencia funcional. En una revisión que encontré en internet, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing normalmente acudían por dolor y masa. Esos eran los principales síntomas por los que acudían. Masa palpable, dolor local al tacto, dolor al movimiento articular. Si estamos en una tibia proximal o en un fémur distal, al momento de mover la rodilla puede haber dolor. Ese dolor puede restringir el movimiento. Si se restringe el movimiento, va a haber atrofia muscular. No suele haber linfadenomegalias. ¿Por qué? Porque los sarcomas, como les mencioné ayer, tienen una diseminación hematógena o linfática. ¿Recuerdan? Los sarcomas, ¿qué diseminación tienen? Hematógeno, doctor. Así es. Por lo tanto, no es frecuente que haya compromiso ganglionar, linfadenomegalias. Sin embargo, en los sarcomas que son más agresivos, sí se puede encontrar, como es más frecuente que esto suceda en el sarcoma de Ewing. Podemos tener la fosfatasa alcalina elevada, deshidrogenasa láctica elevada, incluso la velocidad de eritrosedimentación elevada. No es patognomónico, pero puede suceder. Entonces tenemos que recurrir a la biopsia. En este caso, esto es una aguja Trucut. Con este tipo de agujas van a ver que se hace biopsia de mama, se hace biopsia de próstata y también de tumores de partes blandas y de hueso, si es que ha roto la corteza, porque es una aguja delgada.
Es una aguja que en el extremo tiene una zona plana, que al ingresar al tumor, ahí se pone en contacto con el tumor, y al empujar este émbolo, un cilindro se desplaza y corta el tejido que ha quedado en la zona plana. Esta es la zona, una aguja que hace lo mismo, pero de forma automática. Esta es una pistola donde se coloca la aguja acá, adelante, se dispara y la pistola hace todo. Aquí, por ejemplo, a un niño le estaba haciendo una biopsia con sedación, un agujero muy pequeñito, pero en ocasiones, si no tenemos suficiente muestra o tenemos duda, le hacemos un corte también muy pequeño para morder el tejido tumoral. Muy bien, pero ¿qué pasa si el tumor está dentro del hueso? Entonces ahí tenemos que usar una aguja más fuerte, más gruesa, que permita que nosotros podamos ingresar al hueso, ¿no? Como lo estamos haciendo aquí. Esta es una aguja de biopsia de hueso. A ver, ¿recuerdan las características? Localización, fémur distal, metáfisis, bordes mal definidos, patrón permeativo, reacción perióstica discontinua. Esto, doctores, es un osteosarcoma. Y acá también, incluso acá claramente vemos un triángulo de Codman. No sabemos hasta dónde llega el hueso comprometido. Y aquí vemos, en esta zona, quiero que vean, hay una reacción perióstica, ¿no? Discontinua, pero eso es un tumor enorme. Esto también, una exuberante reacción perióstica en el peroné proximal. Entonces, el tratamiento tanto del sarcoma de Ewing como del osteosarcoma debe ir la quimioterapia primero. Luego de eso viene la cirugía. En el caso del sarcoma de Ewing, como es un sarcoma o es un cáncer que es más agresivo, puede tolerar o puede responder no solo a la cirugía en este momento, sino el tratamiento local puede realizarse con radioterapia. En el sarcoma de Ewing. En el osteosarcoma, no. En el osteosarcoma, la cirugía, por definición, tiene que retirar el tumor. ¿Ok? Y luego de la cirugía se continúa con quimioterapia. El objetivo de la cirugía es primero salvar la vida, luego salvar el miembro y tercero salvar la función. Como quisiéramos siempre poder salvar la función de una extremidad. Sin embargo, en aras de salvar la vida, a veces no podemos salvar el miembro tampoco. Entonces viene la pregunta. Muy bien, doctor, entonces, ¿cuándo amputo o cuándo hago una cirugía de conservación de miembro? Entonces, la amputación se realiza en tumores malignos con severo compromiso de partes blandas, porque finalmente nosotros tenemos que cubrir las prótesis o los reemplazos que hacemos con partes blandas. Si no tenemos partes blandas, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando no hay respuesta adecuada a la quimioterapia, cuando hay un compromiso vascular o nervioso importante, cuando hay tumores que comprometen varios compartimentos, cuando se realiza una biopsia inadecuada. ¿Por qué pongo esto de biopsias inadecuadas? Porque van a ver que en el momento de realizar la cirugía definitiva tenemos que retirar la zona de biopsia. Si es que son varios cortes, por ejemplo, pues no vamos a poder retirar el tumor. Si es un tumor sobreinfectado, tampoco no podemos. Ahora, en los textos todavía van a encontrar que el criterio de amputación es
el paciente que tiene un osteosarcoma, sarcoma de Ewing, y el hueso todavía está en desarrollo, o sea, inmadurez esquelética. Esto ya no es cierto, por lo menos no en el Perú. Y presencia de fracturas patológicas. Esto tampoco no es cierto. Se plantea, donde hay una fractura hay un hematoma fracturario, ¿verdad? Pero en este caso, si se fractura donde hay un tumor, el hematoma va a estar lleno de células tumorales. Pero también hay vasos que están seccionados y por ahí pueden viajar células neoplásicas que están en el hematoma fracturario. Por lo tanto, antes se decía, si hay una fractura patológica por un sarcoma primario de hueso, de frente debe ser amputado. Ahora no. Lo que se dice es, colócale un yeso y cuanto antes quimioterapia. ¿Por qué? Porque se asume que hay células que están dando vueltas por el cuerpo y esas son las que tengo que combatir. Si luego hay una buena respuesta a la quimioterapia, puedo intentar un salvataje. Obviamente, si no hay respuesta a la quimioterapia, no hay forma y tiene que ser amputado. Entonces, cuando vemos los niveles de amputación o de resección también, si es dentro de la zona tumoral, se llama intralesional. Si se realiza a través de la zona inflamatoria, es lo que se llama marginal, que es esto de aquí. Si se hace a través del tejido sano, se llama amplia. Pero para que salga todo un compartimento, se llama desarticulación o amputación radical. Esto lleva a la pregunta, doctora, entonces no toda amputación es una cirugía radical. No, porque incluso yo puedo operar al paciente, calculé mal, corto aquí, le hago una amputación a este nivel y no estoy siendo radical. Siempre se tiene que considerar que para ser radical se tiene que sacar todo el compartimento. En este caso, ¿el tumor en qué compartimento está? En el fémur. Por lo tanto, tengo que retirar ese compartimento. ¿De acuerdo? Y ahí no queda la complicación, la complejidad de este tumor. Por ejemplo, si yo tengo aquí un osteosarcoma, puedo tener una metástasis saltatoria, o en inglés skin metástasis, ¿no? Dentro de la estructura, pero a cierta distancia. O sea, en este caso, dentro del mismo fémur, pero un poco más alejado. ¿Qué importancia tiene eso? Por ejemplo, en este paciente, donde tenemos la resonancia, si yo hago aquí una resección, me llevo este hueso y le pongo aquí nada más, hago el corte, estoy dejando esta zona de tumor. Me dejo entender, entonces no serviría de nada. Si quiero hacer una cirugía que realmente saque todo el tumor, tengo que ir por lo menos hasta acá. Ahora quiero que vean estos tumores tan grandes. Esta era una niña que venía, no me voy a olvidar, de Puno la habían mandado a Juliaca, de Juliaca la mandan a Arequipa, en cada sitio le tomaban una placa y se demoraban, vamos a ver de esos exámenes, aquí en 2 semanas, etcétera, etcétera. La niña, simplemente la madre ya la sacó del sistema de allá en Arequipa, la trajo con nosotros y era un tumor muy grande. Inmediatamente, al día siguiente, a primera hora, se le hizo una desarticulación interescápulo-torácica. O sea, una amputación donde sale la clavícula, solo se deja el extremo, perdón, solo les dejo el extremo para que se inserte el músculo esternocleidomastoideo, todo lo demás se va, sale la clavícula, brazo y la escápula. Miren, doctores, esto sigue llegando y no es posible que sigamos con tumores de esta magnitud.
con toda seguridad, antes de llegar al momento donde estamos en ese lugar, este paciente ha acudido a médicos y no ha recibido el manejo adecuado. Es un extenso tumor, un tumor muy grande, donde ya solamente nos queda la amputación. Ahora, en ocasiones no tenemos que hacer, así como se hacen grandes amputaciones arriba, en el miembro superior, también en este caso se ha hecho una hemipelectomía, ¿no? Y el paciente logra apoyar, incluso se puede colocar una prótesis que va con correas a la cintura. Esto también fue un condrosarcoma de escápula, un tumor muy grande. Este lo hizo uno de mis maestros. Tenemos toda la escápula, ¿y qué es esto? La glenoides, ¿no? En esa época la cabeza humeral solo se dejaba apoyada, la dejábamos apoyada en la parrilla costal, entonces la limitación era grande, ¿no? Ahora hacemos reconstrucciones a la clavícula de manera que se recupera algo de movimiento. Muy bien, llega un paciente de Ayacucho con un tumor de esta magnitud, totalmente ulcerado, realmente el olor que había era tan nauseabundo que incluso de la emergencia me querían botar con mi paciente. Era insoportable, ni él mismo se soportaba, pero quiero que vean estos labios. No sé si lo llegan a ver. Miren estos labios, totalmente pálidos. El tumor es más ancho que su tórax. El paciente realmente estaba muy venido a menos. Y como ustedes ya llevaron hemato, les voy a preguntar. El paciente llega con trombocitopenia, ¿ya? Trombocitopenia, TP bajo, perdón, TP muy elevado, estaba alterado, el TP bajo, el TP alterado, el TTP alterado, ¿ya? Tenía el crioprecipitado, perdón, el fibrinógeno estaba muy bajo también, y estaba obviamente con estos labios, el paciente estaba con una anemia severa, ¿no? Tenía, me parece que 6 de hemoglobina. Entonces, tiene que entrar a sala, eso no puede quedar así. No solo eso, aquí vemos que habían metástasis pulmonares. O sea, este chico no se iba a curar, no había forma. Solamente lo operamos para que pueda morir en mejores condiciones. Pero para eso teníamos que mejorar todo, la anemia, el fibrinógeno, teníamos que mejorar el TP, el TTP, las plaquetas. Entonces, ¿qué hacemos, doctores? Ayúdenme. Primero, ¿cómo se llama esa condición donde hay trombocitopenia y además TP y TTP prolongado? A ver, equivóquense ahora, es el momento. Después no van a poder. ¿Cómo se llama esa condición? Trombocitopenia con TP y TTP elevado. ¿Nadie? Es coagulación intravascular diseminada. Y en la coagulación intravascular diseminada hay consumo, justamente, de factores de coagulación, pero también hay consumo de fibrinógeno. Por eso este fibrinógeno también está bajo. Entonces, ¿cómo corrijo la anemia? Vamos, eso sí me pueden decir. ¿Cómo corrijo la anemia? ¿Qué le pongo? ¿Qué hemoderivado? Paquete globular. Perfecto, paquete globular. Corrijo la anemia. Muy bien. ¿Cómo corrijo el TP y el TTP? ¿Qué le puedo poner?
Plasma fresco congelado, doctor. ¿Podría ser? Así es, con plasma fresco congelado. Muy bien, con eso corrijo el TP y el TTP. Las plaquetas, ¿cómo las elevo? ¿Cómo mejoro las plaquetas? ¿Qué hemodiderivado le tengo que poner? Crío precipitado, doctor. Para plaquetas se reemplaza con plaquetas, un pool de plaquetas, ¿ok? ¿Y cómo corrijo el fibrinógeno? Con crío precipitado, doctor. Ahora sí, con crío precipitado, ¿ya? Entonces, eh, le tuve que pasar todo eso al paciente para realizar la amputación interescápulo-torácica, donde, como les digo, dejamos solo esta zona de la clavícula para que se pueda insertar el músculo esternocleidomastoideo, se corta acá la clavícula y sale todo en un solo plano junto con la escápula. Un tumor muy grande. No había nada ya que hacer por este chico más que darle las mejores condiciones para que su deceso sea mejor. Esta niña, también vean que ya hasta la piel está comprometida, hay circulación colateral, ¿no? Esto ya no había nada que hacer, también se realizó una amputación interescapulotorácica. Obviamente aquí no tenemos nada que hacer ya. Y así es como quedan los pacientes que son sometidos a una amputación interescapulotorácica. Nuevamente, un tumor de esta magnitud ya es compromiso de varios compartimentos, hay circulación colateral, o sea, hay compromiso también del paquete vascular, no hay nada que hacer. Y la idiosincrasia de nuestros pueblos en Perú, a esta niña primero se le hizo el diagnóstico, se le envía a quimioterapia, pero los padres dicen no, lo vamos a curar con el brujo de nuestro pueblo y se la llevan. En este caso le ponen su llantén, sus cositas, pero miren, regresa con el brazo mucho más compromiso tumoral. No hubo nada que hacer más que hacer una amputación, ¿no? Pero esa es la parte fea, digamos. Ahora viene la parte más entretenida, que es la conservación de miembros. ¿Cuándo podemos hacer una cirugía de conservación de miembros? Cuando son tumores que responden a quimioterapia, tumores intracompartimentales, o sea que están en un compartimento, idealmente solo dentro del hueso, tumores sin compromiso vasculonervioso, tumores con márgenes por imágenes que permiten una conservación, o sea que podemos realizar una resección con un margen de seguridad idealmente, y los tumores metastásicos. Entonces, esta era una niña de 6 años, como ven, hueso todavía inmaduro, que había ido al médico en 2 oportunidades a la emergencia por dolor en el brazo. La primera la vio un pediatra, dijo no tienes nada, toma tus analgésicos. La segunda la lleva con un traumatólogo y le dice no tienes nada, eh, toma tus analgésicos. Pasan los días, le jalan el brazo en el colegio y le produce un dolor intenso. La llevan nuevamente y se dan cuenta que aquí hay una densidad distinta. Era un osteosarcoma. Como era muy pequeñita, no había prótesis para ella. Lo que hicimos fue una reconstrucción clavícula prohúmero. O sea, la clavícula se deja, digamos, colgando de los ligamentos
acromioclaviculares en esta zona y se voltea, se convierte en húmero proximal. Y eso fue lo que hicimos con esta niña. Lamentablemente, años después, 2 años después, hizo metástasis pulmonar y murió a los 8 años. Por ejemplo, aquí tenemos un sarcoma, ¿no? Con triángulo de Codman, no se ha definido muy bien los límites, obviamente ni siquiera de la reacción perióstica, una reacción perióstica discontinua, perdón, discontinua. Recibe quimioterapia y ya se ve como limitado. Entonces, esto ya podemos hacer el intento de una cirugía de conservación. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos un sarcoma que aparentemente ha tenido radiológicamente buena respuesta a la quimioterapia. Entonces, quiero que vean esto. Esta fue la zona donde le habían hecho la biopsia, ¿no? Antes de que llegue con nosotros. Y ahora caigo en la cuenta que hace 19 años yo ya me estaba dedicando a los tumores óseos. Miren, se hacía esta zona donde está la cicatriz, tiene que salir con el tumor. ¿De qué forma? Se hace un losange alrededor de la cicatriz y se va avanzando hacia el tumor. De manera que el tumor, miren, este es el hueso sano, la parte del hueso que se queda. Este es el hueso, el extremo del fémur distal, donde está el tumor. El tumor no puede salir pelado como esto, sale con los tejidos blandos que lo rodean. Aquí viene un grado de dificultad muy, muy bonito, muy intenso, porque si yo me pego cada vez más al tumor, puedo dejar contaminación. Pero si por seguridad del tumor me alejo cada vez más del hueso, tengo más posibilidades de producir un daño del paquete vasculonervioso. Entonces, el margen que tenemos para trabajar es muy fino. Y quiero que vean, hemos sacado el fémur distal con las partes blandas que lo rodean. ¿Y qué es esto? La piel. Desde piel hemos sacado, porque la zona del recorrido donde se hizo la biopsia se considera una zona contaminada por células tumorales. ¿Okay? Esta era una prótesis de las que colocábamos al inicio, polietileno, o sea, teníamos que mandar a fabricar la prótesis a Brasil, nos la traían y hacíamos el acople en este caso fémur distal, perdón, con tibia proximal, donde sacábamos el platillo tibial y colocábamos esta superficie. Luego lo enganchábamos y ya teníamos reconstruido el hueso. Una imagen como esta. Esta imagen solamente da flexoextensión. Miren. Pero llegan después otro tipo de prótesis que ya no eran fabricadas a medida, sino era como armar un Lego en sala de operaciones. Podíamos decidir la longitud del vástago, grosor del vástago, longitud de la prótesis, etc. Todo era cambiable. Como acá. Y aquí estamos viendo que estamos reemplazando por lo menos unos 20 centímetros de fémur, ¿no? Y estas prótesis, además, rotación interna y externa de más o menos 15 grados, ¿no? Este es el componente femoral, pero también podemos reemplazar el componente tibial. Cuando se reemplaza el componente tibial, para complicar un poquito más la cirugía, se debe realizar un colgajo muscular. Se desinserta el músculo gemelo medial y el gemelo se coloca sobre la prótesis. Este modelo que usábamos
justo traía un problema que estos vástagos cilíndricos producían un compromiso en el endostio, stress shield, y terminaban rompiendo el hueso. Luego vienen otras prótesis. Esta es una prótesis turca, que es muy buena, junto con una alemana, unas dos prótesis alemanas que han llegado al Perú, que ya tenemos vástagos curvos, vástagos rectos, vástagos cementados, no cementados. También hay la posibilidad de rotación. Este es el inserto donde justo se permite la rotación. Ya lo tenemos armado, ¿no? Se permite ya no solo flexo-extensión, sino rotación. Pero así como reemplazamos el fémur distal, como en este caso, podemos reemplazar el fémur proximal. Y si reemplazamos, también podemos reemplazar tibia proximal. Esos agujeros son para insertar o reinsertar el tendón rotuliano. ¿Y aquí qué tenemos? Hemos reemplazado fémur proximal, fémur distal, podemos reemplazar todo un fémur completo, como en este caso, en una niña con osteosarcoma, una presentación no frecuente que comprometía casi toda la diáfisis femoral. Pero no solo eso, por ejemplo, aquí tenemos una lesión que está comprometiendo el acetábulo, una lesión grande. Aquí la vemos mejor. Entonces se le hizo una biopsia que fue informada como condrosarcoma grado 2. Entonces, en este caso, se pudo colocar una prótesis, o sea, se hizo una hemipelectomía interna, como ven, hemos cortado las ramas ilioisquiopúbica, hemos cortado el alerón ilíaco, hemos cortado el fémur proximal, o sea, imaginemos que es una visión en espejo. Hemos cortado acá, aquí y aquí. Y todo eso lo hemos sacado en un solo bloque. Y le hemos dado, lo hemos reconstruido colocando esta prótesis. Como ven, es como un cono de helado invertido y con una extensión del fémur proximal. Esta se llama copa lúmica. Es esta. Esto ingresa un pequeño espacio del alerón ilíaco. Esto reemplaza el fémur proximal. Y aquí colocamos una copa especial que se llama copa de doble movilidad. Esta es la prueba. Más o menos es de esta forma la prótesis, la copa de doble movilidad. Pero qué bonito, miren. Aquí tenemos el nervio ciático. Acá tenemos la arteria ilíaca. Todo lo pudimos salvar. Cuando no podemos salvar la función, pero podemos salvar la extremidad, se coloca una prótesis, como en este caso, recta, de artrodesis, pero el paciente ya no puede flexionar. Y aquí, por ejemplo, esta fue una prótesis de húmero proximal que ya estaba fracturada. Entonces se le colocó un aparato de yeso, una férula en U, y se le da quimioterapia. Respondió a la quimioterapia, ¿no? A pesar de estar fracturado, y le retiramos el húmero proximal y le reemplazamos por una prótesis como una prótesis de húmero proximal. Como ven, es alma de acero. En este caso, esta prótesis tiene un componente de polietileno, transparente a los rayos X. Esta es la prótesis que se colocó, incluso tiene agujeritos para reinsertar en este espacio, por una parte el pectoral, como por detrás el dorsal, y queda el espacio para la corredera bicipital. Este chico, unos años después, estaba hospitalizado porque lamentablemente también desarrolló metástasis pulmonar, y en ese momento estaba ingresando por el grupo de cirugía de tórax para realizar la metastasectomía.
Ese tipo de cirugías también evolucionó. Aquí tenemos un cáncer en el húmero proximal. Se coloca una malla alrededor de la prótesis para darle estabilidad. ¿Cómo es eso? En este caso fue una prótesis reversa, entonces a nivel del rodete glenoideo se coloca un círculo que fija y va a servir de base a la glenosfera y ahí va atrapando una malla. En este caso puede ser malla Marley, puede ser Etrevira, y luego se arma. Como ven, es una prótesis reversa, porque normalmente ustedes saben que la glenoides es cóncava, aquí es al revés, aquí es convexa. Por otro lado, el húmero proximal, ustedes saben que es convexo, bueno, aquí está cóncavo, por eso se llama reversa. Pero aquí se está sosteniendo por una malla, ¿no? Una malla que está creando una neocápsula. Pero además en las prótesis, por ejemplo, este era un niño que tiene buena respuesta a la quimioterapia, era un sarcoma de Ewing, pero quiero que vean que acá hay un espacio. Se calcula la distancia para cortar, se retira el tumor y se coloca una placa y un injerto. Como ven, estos tornillos están al otro lado de la fisis, o sea, estamos bloqueando el crecimiento temporalmente. Una vez que consolida a nivel distal, retiramos los tornillos distales, pero ¿qué pasa aquí? No crece. Y es que propiamente la placa está funcionando como puente, o sea, está cerrando la fisis en este extremo. Retiramos esta placa, colocamos una placa más pequeña, de paso que hacíamos compresión en los dos fragmentos entre el hueso normal y el hueso injertado, pero que no se habían unido. Entonces hicimos compresión ahí. Muy bien. Ahora, el último tema es sobre las metástasis óseas. El carcinoma metastásico de hueso es el más común de los tumores malignos del esqueleto. Como ya les dije, tenemos cada vez mayor expectativa de vida. Nuestros viejitos viven más. Los pacientes con cáncer tienen mayor sobrevida. Por lo tanto, cada vez tenemos mayor número de pacientes con metástasis ósea. Es común en el cáncer avanzado y se hizo un estudio en los pacientes con cáncer de mama y próstata, ya post-mortem, se les somete a un survey óseo y se les encuentra en el 90% de los casos metástasis ósea. Es más frecuente inclusive que el osteosarcoma. El hueso es el tercer lugar de metástasis luego del pulmón y del hígado. 50 a 65% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer presentarán metástasis ósea. Mayor predisposición para presentar metástasis ósea tenemos el pulmón, la mama, próstata, riñón y tiroides. En mujeres, mama, en hombres, próstata, y obviamente es más común en mayores de 40 años. Sin embargo, he visto pacientes, la paciente más joven que he tenido con cáncer de mama tenía 23 años, ¿no? Muy, muy jovencita. Se desarrolla en 50% de los pacientes con cáncer de tiroides, 44% de cáncer de pulmón y 37% de pacientes con cáncer de riñón. Es raro distal al codo, o sea, en la muñeca, o distal a la rodilla, ¿no? O sea, por debajo de la rodilla. Miren, se consideraba que una paciente que desarrollaba metástasis por cáncer de mama, metástasis ósea por cáncer de mama, tenía máximo unos 2 años de sobrevida. Pero aquel paciente que desarrollaba una metástasis ósea por melanoma solo tenía 6 meses de vida.
Entonces, como ayer les mencioné, el cáncer de pulmón, que no es de células pequeñas, el cáncer de tiroides, todo esto me da predominantemente lesiones osteolíticas y mixtas, característicamente es el cáncer de mama y el gastrointestinal. Ya, para entenderlo bien, tenemos un cáncer que se desarrolla en la localización primaria, avanza, llega hasta los vasos, los invade, como acá, a través del vaso, viaja a distancia, eh, produciendo émbolos tumorales, llegan al hueso y ahí encuentran un ambiente favorable, se adhieren al, al endotelio, se desarrollan, extravasan y crecen en el hueso. Las células tumorales son filtradas principalmente, como les decía, por el pulmón, el hígado y la médula ósea. Las células tumorales producen factores que estimulan el reclutamiento y la activación de los osteoclastos. Entonces, ayer les mencionaba, así como en el tumor de células gigantes, el osteoclasto juega un papel importante y el osteoclasto, en este caso, se puede activar o inhibir por ciertas moléculas. El denosumab, que ayer les mencioné, que se utiliza en tumores de células gigantes, pero también se utiliza en pacientes con metástasis ósea, lo que hace es bloquear la unión del RANK con su ligando y por lo tanto no se activa el osteoclasto. La localización para hacer metástasis es cualquier hueso. Hay predilección por el esqueleto axial, a nivel de extremidades, el fémur y el húmero son los más frecuentes y nuevamente raro distal a codo y la rodilla. Sin embargo, aquí tenemos un cáncer de riñón que está comprometiendo un dedo del pie. Clínicamente, el paciente con frecuencia, no siempre, pero presenta dolor nocturno, esto por factores biológicos, liberación de citoquinas, también por efecto mecánico, por la presión intraósea, pero también disminución de la resistencia que va generando microfracturas. El dolor progresa de leve a severo, no suele haber respuesta al tratamiento, esto también causa en los pacientes depresión y ansiedad. Puede haber fractura patológica en 10 a 30% de los casos. Sobre todo de las fracturas patológicas, encontramos que el 60% de ellas se han producido por cáncer de mama. La fractura patológica en huesos largos, el lugar más frecuente es en el fémur proximal. Muy bien. Clínicamente, las metástasis pueden presentar tumefacción, puede haber hipercalcemia, por ejemplo en el mieloma, en el cáncer de mama, puede haber compromiso medular en 5, 10 y 30% de los pacientes que tienen cáncer de mama o pulmón. Ahora, si estas metástasis, como aquí les mencioné, tienen predilección por la columna, el esqueleto axial, pueden presentar ciatalgias. Aquí algunos casos. Acá tenemos una lesión lítica. Acá tenemos una lesión lítica. Acá tenemos una lesión que está debilitando. Eso tiene indicación quirúrgica de inmediato. Aquí tenemos
un compromiso del húmero proximal, acá una tibia proximal. Cuando yo me formaba hace casi 20 años en tumores óseos, casi no veía pacientes de cáncer de cuello uterino. Sin embargo, empezaron a mejorar los protocolos, mayor sobrevida y de repente empezamos a ver pacientes con metástasis de cáncer de cuello uterino, pero en la diáfisis tibial, ¿no? Desde ahí es una presentación rara, pero muy característica en el cáncer de cuello uterino. Esto sí era una rareza, que el compromiso óseo se produzca en dos huesos continuos. Eso lo pongo solo para demostrar que, aunque sea una rareza, no es imposible. Muy bien. Aquí tenemos un compromiso de la rama isquiopúbica. Acá una fractura de fémur proximal. Acá también. Eso era un tumor de partes blandas, pero que había horadado y delimitado al hueso. Como acá hay un gran compromiso de partes blandas. La gamografía nos va a mostrar, en este caso, todas las lesiones metastásicas. Pero esto funciona mejor con los tumores que forman hueso, o sea, con las lesiones blásticas, como puede ser con cáncer de próstata. Pero cáncer de riñón, en lugar de dar lesiones blásticas, tengamos en cuenta que el cáncer de riñón, por ejemplo, el cáncer de tiroides, son lesiones líticas. Por lo tanto, no vamos a ver como zonas de hipercaptación, sino como focos fríos, o sea, blancos. La tomografía siempre sigue siendo un estudio que nos va a permitir ver el hueso. Si nosotros consideramos que necesitamos ver más partes blandas, tendremos que tomar una resonancia. Aquí vemos un gran compromiso del alerón ilíaco. Y acá del cuello femoral. Acá lo vemos en tomografía. En la reconstrucción, aquí vemos un compromiso del acetábulo. Aquí hay compromiso en la resonancia, además de ver partes blandas, nos permite ver el compromiso de la médula espinal. Aquí tenemos que hay una compresión por una metástasis. Entonces esto necesita radioterapia urgente y posiblemente cirugía. Todo esto es un compromiso acetabular. Y el PET scan, que es la tomografía por emisión de positrones, que se basa en el metabolismo de la glucosa. Se utiliza el 18-desoxifluoroglucosa como material radioactivo para poder tener estas imágenes. La biopsia, igual que la anterior. Si necesitamos ingresar al hueso, pues entramos con la aguja más gruesa. El manejo de estos casos involucra al cirujano, radiólogo, a todas las especialidades. Radioterapia. ¿Cuándo aplicamos radioterapia? Cuando hay compresión medular, como en este caso, necesitamos aplicar radioterapia urgente. Cuando hay un dolor y lo hacemos solamente con fines paliativos, después de operar un paciente con una fractura por cáncer, por alguna metástasis ósea, se opera y se debe completar el tratamiento con radioterapia, ¿no? Tengamos en cuenta que aquí también se puede usar como el tratamiento, en lugar de tratamiento quirúrgico, como tratamiento del tumor local, en algunos casos de sarcoma de Ewing, cuando la localización es irresecable, como puede ser un cuerpo vertebral o el ilíaco. Los radiofármacos
van a servir para dar alivio al dolor que producen las metástasis óseas difusas y sintomáticas. Es un tratamiento paliativo. Generalmente se utiliza el samario 153, pero ya hay un poco de tendencia a usar el estroncio. Alivio del 50% del dolor, perdón, del 70% del dolor. O sea, es aceptable su respuesta, solo que el efecto no dura mucho, entre 2 a 4 meses. Por otro lado, ya que estamos administrando radiofármacos, estos medicamentos también pueden comprometer la médula ósea sana y por lo tanto puede hacer el paciente desarrollar pancitopenia, o trombocitopenia, leucopenia. En el manejo de las metástasis óseas se pueden usar bifosfonatos, que son antagonistas o sea, inactivan los osteoclastos. Entre ellos, los más usados son pamidronato y zoledronato. Reducen el índice de fracturas patológicas, hay retraso en la aparición del primer evento óseo y hay alivio del dolor y mejoría funcional. Como les decía, el denosumab bloquea el ligando para que no se una con el receptor RANK. Entonces la cirugía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, estabilizar al paciente y no... hay muchas metástasis óseas, por ejemplo, de cáncer de pulmón. Va a ser muy difícil que ese cáncer o esa fractura pueda consolidar. Por lo tanto, ayuda justo a mejorar la calidad de vida porque le quita el dolor, lo estabiliza, ¿ya? Y muchos no van bien con un tratamiento conservador o cerrado. Entonces, ¿cuándo damos un tratamiento conservador y cuándo operamos? Esto nos lo dice el score de Mires, que evalúa la ubicación, el dolor, el tipo de lesión y el tamaño. Entonces, si es miembro superior es 1 punto, inferior 2 y alrededor de la cadera 3. Dolor, leve, moderado y severo. Lesiones, si es blástica, como el cáncer de próstata, va a ser 1. Pero si es lítico, como el cáncer renal o de tiroides, es 3. Ahora, ¿cuándo sería 2? Cuando tiene de ambas, líticas y blásticas, como el cáncer de mama. Ahora, el tamaño. Si tenemos tenemos el ancho del hueso y de ese ancho el tumor compromete 1/3 o menos de 1/3 es 1. Si es entre 1/3 y 2/3 es 2. Pero si es mayor de 2/3, ya se considera 3 y se hace la sumatoria. Por ejemplo, a ver, bueno, aquí ya está fracturado. Pero acá tengo un tumor. Aparentemente es el fémur. Entonces, no es cadera, pero es fémur. Van 2. ¿Es lítica o blástica? A ver, ayúdenme. ¿Es lítica o blástica? Es lítica. Lítica. Con 3 puntos más. Van 5. De este ancho, de todo el hueso, ¿cuánto está comprometiendo? ¿Menos de 1/3, 2/3 o más de 2/3? Más de 2/3. Más de 2/3. Van 3 puntos más. Y nos falta el dolor. Tiene un dolor moderado e intenso. Tiene por lo menos 2 puntos más, o sea, 10 puntos. Todo tumor que en el score de Mires tiene 8 o más, la sugerencia es que debe ser operado. Este paciente tiene 10, debe ir a sala de operación. Y eso se hizo, se le colocó una placa con tornillos. Miren, antes, muchas veces en el INEM, pacientes muy gastados, tenían que comprar su material. Bueno, mi maestro en el INEM ideó este sistema que era tornillos a la cabeza,
clavos a la diáfisis y todo se unía por cemento. Realmente es un sistema muy precario, pero que alivia el dolor rápidamente ya que se le da estabilidad. Esto es lo que regularmente se debe hacer, una prótesis de resección, donde se reemplaza varios centímetros del hueso, pero no solo eso. En este caso también tiene agujeros para reinsertar el tendón, en este caso los tendones glúteos, ¿no? Acá podemos reinsertar cosa. ¿Se acuerdan? ¿Qué Los inserta en esta cosa? aductores. Ok, el psoas. Esta es la ubicación del trocánter menor. En el trocánter menor se inserta el psoas, músculo psoas. Otras formas, metástasis, curetaje. En este caso se colocó cemento con un clavo. Y tenemos distintas formas de solucionar, ya sea lo más conservadora, como en este tipo, o de frente prótesis de resección. Muy bien, entonces, en las conclusiones, como ayer decíamos, no ignoren el dolor, ese niño que les dice, me duele la rodilla, pero me duele la rodilla y me duele la rodilla, y le decimos, no solamente se hace crecimiento, no, tenemos que investigar más. Hay que ver los antecedentes, hacer una buena anamnesis. Los exámenes de imágenes deben hacerse antes de la biopsia, porque si no, nos va a alterar. Las biopsias tienen que ser adecuadas. Las guías internacionales dicen que deben ser realizadas por el mismo grupo quirúrgico que haría la cirugía definitiva, justo para no tener problemas con la cicatriz. Y finalmente, el manejo de los tumores óseos es un manejo multidisciplinario, como han visto. No solo interviene el cirujano, entre el oncólogo, el radioterapeuta, ¿no? El rehabilitador, etc. Muy bien. Preguntas, comentarios. No es un tema fácil, lo sé. Puede ser un poco árido, pero el hecho de que podamos en la actualidad hacer cirugías donde podemos reemplazar, no sé, todo un fémur con cadera y rodilla, o tenía una paciente que le habíamos reemplazado desde la mitad de la tibia hasta el acetábulo. Entonces, son cirugías muy grandes, pero es una satisfacción ya cada vez ver menos la necesidad de amputaciones, sino realizar más cirugías de conservación. Obviamente, tumores monstruosos como de esta magnitud, pues no hay mucho que podamos ofrecer. Doctor, Así, aún amputados pueden caminar. Sí, dime, te escucho. doctor, disculpe la interrupción. Buenas tardes. Una consulta. Usted mencionó que cuando hablaba de metástasis óseas acerca de la radioterapia, que también se podía usar en un tumor local de Ewing, me parece, pero no llegué a escuchar muy bien lo que mencionó. Ok. El sarcoma de Ewing, al ser un tumor metabólicamente activo, ¿ya? ¿Qué pasa con ese tipo de tumores? En el tratamiento, o sea, como siempre yo le digo al paciente, lo que le está salvando la vida es la quimioterapia. Bueno, generalmente es a sus papás porque son adolescentes. Es la quimioterapia. Yo como ortopedista oncólogo, como traumatólogo, voy a hacer el tratamiento local del tumor. O sea, el tumor tiene que salir en el osteosarcoma. En el sarcoma de Ewing, en el osteosarcoma, perdón, regresamos solo en el osteosarcoma, tiene que hacer cirugía. La radioterapia no hace nada. ¿Ok? En el sarcoma de Ewing, en el momento del manejo local, idealmente se debe hacer cirugía. Pero como hemos visto, el sarcoma de Ewing también puede comprometer con más facilidad zonas de un acceso más complicado, como puede ser el sacro, el ilíaco. Esas zonas donde no puedo hacer una sacrectomía, bueno, en senso estricto ya se puede realizar, pero aún así es complicado hacerlo.
se puede realizar, se puede administrar radioterapia. Pero cuando hemos comparado la sobrevida, por ejemplo, específicamente en fémur, del paciente que es sometido a cirugía y el paciente que es sometido a radioterapia, han tenido mayor sobrevida los pacientes sometidos a cirugía. ¿Ya? Estamos hablando de sarcoma de Ewing. Cuando hablamos del condrosarcoma, solamente cirugía. El condrosarcoma solamente cirugía, no responde a quimioterapia, no responde a radioterapia. Y la cirugía tiene que ser bien hecha. En la cirugía uno no puede ver el tumor, porque si ve el tumor, o sea, abre el tumor, ve células tumorales, está dejando células microscópicamente en el lecho operatorio y a partir de ahí va a volver a crecer, o puede volver a crecer. ¿Me entienden? Entonces, en condrosarcoma, cirugía. En sarcoma de Ewing, quimioterapia, y puede recibir cirugía o radioterapia. Se ha visto que es mejor para la sobrevida la cirugía. Y en el osteosarcoma es quimioterapia, cirugía, y bueno, se continúa siempre con la quimioterapia adyuvante, ¿no? Complementaria. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna otra pregunta? No sé si quedó claro tu duda. Sí, doctor, muchas gracias. Pregunten con confianza. Este es el momento de preguntar y el momento de equivocarse. Esta clase va más allá solamente de un examen. Cuando son conceptos que tienen que quedar, no puedo ignorar el dolor de un paciente. Algo debe haber. Tengo que indagar más, buscar más, pensar mal, ¿ok? Piensen mal, no del novio y de la novia, piensen mal de los tumores, de la patología, del dolor, ¿ok? Doctor, una consulta, disculpe. Entonces, la escala de Miles que mencionó tenemos que usarla siempre posterior a las radiografías de los tumores, o sea, siempre posterior a... A ver. Ok, buena pregunta. Vamos a aclarar eso. Los pacientes con metástasis, si tienen una lesión pequeña, se les puede dar radiación. A ver, metástasis. Si tenemos una lesión pequeña, le podemos dar radiación. Por ejemplo, si tengo acá una lesión en el húmero y es pequeña, le puedo dar solo radiación. Pero si tengo una lesión que tenemos temor porque el score Mirror nos sugiere que puede fracturarse, entonces mejor lo operamos, ¿no? Le hacemos un tratamiento intralesional. Si quieren, luego de eso, completamos el tratamiento con radioterapia, ¿no? Esa es la forma de tratarlo. Acá podemos colocar clavos, cemento, y aplicamos radioterapia después. Si el paciente está en mal estado y no podría soportar una cirugía tan grande, solamente impedimos que el paciente apoye, que camine, que haga fuerza sobre esta zona y le aplicamos radioterapia en esta zona, en el acetábulo. ¿Sí? Acá también el tratamiento debe ser radioterapia. Obviamente aquí no. Esto se va a romper. Aquí ya tengo que ir de frente a colocar un clavo y cementar la zona que está débil. Entonces, el score Ramírez, ¿qué hace? Nos sugiere, se puede romper. Entonces, si nos dice que se puede romper, esa fractura debe ser operada y después radioterapia complementaria. Pero, si nos dice, no, tranquilo, su score es bajito, esto no se va a romper,
entonces le podemos dar solo radiación. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Como les digo, con confianza. Como les decía, ya que podamos en el Perú estar haciendo, esto es una reconstrucción biológica, ¿no? Podemos también, pensé que había puesto acá unas fotos de un paciente que le reconstruimos a ver, un segundo. Mire, les voy a pasar un video de un chico que tuvimos que amputar por osteosarcoma, ¿ya? Pero que a pesar de estar amputado, se los enseñé también a los alumnos de mi grupo. Bueno, lo que quiero que vean es las amputaciones infracondilias van muy bien. Miren la intensidad de movimiento que tiene este chico. Miren, y apoya. ¿Ya? Entonces, no necesariamente el ser amputado va a impedir que el paciente vuelva a tener actividad, ¿no? Sí se necesita un trabajo más fuerte, ¿no? Pero, sobre todo de rehabilitación, pero no impide que no se pueda hacer algo más. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, alguna duda? ¿Algo que quieran que no les haya quedado claro? Muy bien, chicos. Sí, Entonces, doctor, una sí, consulta. claro. Con respecto al denosumab, ¿ese se puede usar solo en casos de metástasis óseas o también en el sarcoma de Ewing? El denosumab es un anticuerpo monoclonal. Su uso regular a 60 miligramos subcutáneos cada 6 meses está indicado en pacientes con osteoporosis, pero en pacientes que tienen metástasis óseas. Se utiliza también en pacientes con osteogénesis imperfecta. Se usa en el tumor de células gigantes que vimos ayer, cuando es un tumor muy grande. En esas condiciones se utiliza una dosis mucho mayor, ¿no? Se utiliza 120 miligramos mensual. ¿Ya? Realmente el esquema en tumores de células gigantes es 120 miligramos por 3 semanas seguidas y luego una ampolla mensual. ¿Ya? Pero su uso más extendido es en pacientes con osteoporosis. ¿Ya? Muy bien. Sí, doctor, gracias. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bueno, se pueden hacer reconstrucciones, por ejemplo, vamos a ver si carga esta foto. Había un tumor que estaba en contacto con el hueso, se saca el tumor era un sarcoma sinovial, junto con el hueso, se coloca un injerto de hueso, un halo injerto, se le da estabilidad con un clavo intramedular, ¿no? Y esto, bueno, fue bastante bien.
es una forma de reconstrucción, no solamente con prótesis, estamos aquí usando aloinjertos, ¿no? Es la capacidad que se tiene para reconstruir usando aloinjertos, o sea, de banco, cadavéricos, ¿no? Como esta clavícula prohúmero, o peroné protibia, el peroné convertirlo en tibia. Además, todas las prótesis nos da un arsenal bien amplio para que pensar en una amputación sea lo último que tengamos que pensar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace más bonito, más rica esta parte del salvataje en ortopedia oncológica. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que por lo menos han captado la idea. Y digo por lo menos, y eso me alegra, porque no es un tema fácil, definitivamente. Así que ahí tenemos bastante que darle, y además, como les decía, es la única clase que van a recibir en toda la carrera sobre justamente tumores óseos. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿algo más? Sí, Preguntas. doctor, una última duda. Usted comentó sobre la conservación de miembro en caso de que haya tumores metastásicos, pero más abajo nos mostró una imagen de una metástasis, pero que le hizo una amputación, creo. En este caso, si hablamos de conservación de miembro en tumores metastásicos, ¿cuántas metástasis en número o en tamaño consideran para poder conservar el miembro? Si tengo una metástasis que me está comprometiendo, es multicompartamental el compromiso, me está llegando hasta piel o está ulcerada, con todos los criterios de conservación y amputación que hemos visto, que tiene todos los criterios de amputación, el tumor está ulcerado, infectado, multicompartamental, etcétera, sí podemos necesitar ahí una amputación. Las metástasis no las manejamos por número de metástasis, sino específicamente cada localización. Esto se puede romper, entonces lo opero. Si esto no se puede romper, entonces lo irradio, ¿no? Más que pensar en el número de metástasis. Eso funciona más, por ejemplo, en el pronóstico de un paciente con cáncer que desarrolla metástasis pulmonar. Si tiene menos de 4 metástasis, todavía tiene más posibilidades que el paciente que tiene más de 4 metástasis pulmonares, ¿no? Es así como se maneja. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta, yo creo que aquí puede quedar. Muy bien, chicos, estudien. Espero que hayan, a pesar de ser un tema bastante complicado, pero como les digo, espero que yo haya podido tener la suficiente claridad como para que dejaran ustedes la idea de este tema. Muy bien, chicos, gracias. Y ya nos estamos viendo, vamos a preparar las preguntas de esta clase. Muy bien, nos vemos entonces. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.